Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, pues nada, como siempre, como cada domingo tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios, aunque lo tenemos cada día, pero los domingos especialmente nos reunimos como hermanos para escucharla juntos y estar en presencia del Señor, porque como decimos tantas veces, Él ha prometido que Él se va a pasear en medio de nosotros cuando nos reunimos. Entonces, como vamos a ver hoy, pues estamos en una vida de adoración y como muchas veces dice Jesús, hermano Jesús celeste también, pero el hermano Jesús dice muchas veces que hoy continuamos adorando. No es que vamos a hacer un día especial de adoración, sí es especial porque estamos conmemorando la resurrección del Señor cada domingo, pero nuestra vida es una vida de adoración, como vamos a estar viendo hoy en este texto. Un texto de la carta a los romanos que, bueno, prácticamente todos los reformadores y los teólogos más prominentes, ¿no?, como se suele decir, están de acuerdo en que es la carta o es el libro de la Biblia donde mejor se define la salvación solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y no por obras, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a estar viendo solamente dos versículos, como ya hemos visto, como ya ha dicho Jesús, dos versículos. Romanos 12, versículos, si queréis ir buscándolo. Romanos 12, versículos 1 y 2. Y bueno, mientras lo buscáis, pues nada, vamos a estar leyéndolo después y vamos a estar orando, pidiendo la dirección del Señor. Y bueno, pues vamos a estar viendo. En biología existe no voy a predicar de biología, ¿vale? Voy a predicar de la palabra. Pero es una ilustración que nos viene muy bien. Existe un proceso que experimentan algunos animales que recibe el término de metamorfosis. Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? La metamorfosis es una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a sus formas, sino también a sus funciones y a su modo de vida. Es decir, cambian físicamente, pero también cambia sus funciones en la vida y su forma de vida, su estilo de vida, cambia totalmente. Por ejemplo, en el caso de las ranas, el huevo se forma por fecundación externa en el agua y este huevo está rodeado de una masa gelatinosa para protegerlo. Luego se desarrolla el embrión y más tarde nace el renacuajo. Ya sale del huevo y nace el renacuajo. ¿El renacuajo qué es? Es un animalito que posee una cola para facilitar el movimiento en el agua y tiene branquias para la respiración. Pues nace en el agua, nace el huevo, nace en el agua. Entonces es un animal acuático, respira por branquias. Luego, a medida que comienza a crecer, se desarrolla su cabeza y se convierte en muy voraz, muy voraz. Entre las 3 y 4 semanas empieza a perder la cola y las branquias para transformarse en un animal terrestre. Y por lo tanto aparecen las patas. Como se convierte en un animal terrestre, pues le van creciendo patitas. Cuando termina el proceso de desaparición de la cola, se convierte ya en una rana joven. Pasó de ser renacuajo a ser una rana joven. Es decir, la rana nace como pez, un animal acuático, pero se transforma en un animal terrestre con patas y pulmones para respirar en el exterior del agua. La rana, una vez que es rana, no puede volver a vivir en el agua permanentemente, ya que no posee branquias para poder respirar sumergida en el agua. Ya no tiene cola para nadar tampoco, ya tiene patitas y salta. Es otro animal. La rana, una vez que es rana, ya no puede vivir en el agua, como decimos, y no puede vivir en el agua, pero de vez en cuando se sumerge. Coge aire, lo aguanta en los pulmones y se mete en el agua.
Pero más tarde o más temprano tiene que salir porque no puede vivir en el agua, no puede. Si no sale se muere, no puede respirar. Bien, pues eso es lo que pasa al ser humano cuando Dios le salva por medio de Cristo. Es una metamorfosis espiritual. Eso es lo que experimenta el ser humano, una metamorfosis espiritual. Y más adelante vamos a ver que esta palabra está en el texto, que vamos a ver, metamorfosis. Hemos pasado de ser renacuajos sumergidos en las aguas estancadas, podridas del pecado, a ser ranas terrestres con aire fresco en nuestros pulmones. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así, hermanos, lo viejo pasó, vivimos una vida nueva, que verdaderamente es la vida. Vivir para Cristo, como acabamos de cantar, ¿verdad? Vivir es Cristo. Porque Él dio su vida por nosotros, murió cargando nuestros pecados para darnos esa vida nueva. Él murió para darnos vida. Y de esto nos está hablando el apóstol Pablo en este texto. A ver, no que para ser cristiano hay que llevar una vida nueva, no es eso, sino que por ser cristianos, el Espíritu Santo en su poder nos ha creado un ser interior y por consecuencia nos capacita para andar en una forma nueva de vivir. No hacemos cosas para ser cristianos. Como somos cristianos, nos lleva el Espíritu Santo a hacer cosas porque ha creado un nuevo ser dentro de nosotros. Así que, bueno, después de esta introducción vamos a leer el texto y vamos a estar orando. Romanos 12, si lo tenéis en vuestras Biblias. Como dice un predicador, que lo tenga en su Biblia, que tenga su Biblia que la abra y el que no, que se convierta. Es un poquito en tono de broma. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te pedimos que en tu misericordia seas tú el que nos hables por medio de tu palabra. Señor, suple mi torpeza, suple mi debilidad y que tu nombre sea glorificado. Transfórmanos día a día, Señor, por medio de tu palabra, tu espíritu, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a escuchar tu voz y a oír lo que tú nos tienes que decir hoy, Señor. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos visto, Pablo empieza este texto con un así que, una expresión que dice así que hermanos, así que, o por lo tanto, o por esto, ¿verdad? Estas son expresiones que se utilizan para enlazar lo anteriormente dicho con lo que se va a decir, los resultados que va a explicar a continuación, que se relatan posteriormente. Bueno, pues aquí Pablo está haciendo exactamente eso, está enlazando los 11 primeros versículos de la carta a los romanos con los últimos 5. Este es justo el enlace porque hay un cambio en la carta. Entonces, aquí lo enlaza de tal forma que a partir de aquí el capítulo 12 nos va a comenzar a enseñar las consecuencias, los resultados y los deberes que se derivan de todo lo que ha estado enseñando anteriormente, en los 11 capítulos anteriores. Es como una bisagra. ¿Pero qué es lo que Pablo enseña en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos? Pues, de una manera muy sencilla, lo que Pablo está enseñando es el Evangelio. En los 11 primeros capítulos Pablo enseña el Evangelio, lo explica y lo podemos resumir al menos en 4 puntos. Un pequeño resumen para tener una idea de lo que estamos enlazando con la bisagra.
En los 11 primeros capítulos Pablo explica el reinado del pecado y la depravación total de la humanidad en su estado natural. El ser humano está totalmente depravado y necesita salvación por gracia. Y esa es la segunda verdad. La salvación por gracia y la justificación solo por la fe, en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras de la ley. Ese es el segundo punto importante que Pablo desarrolla en esos 11 primeros capítulos. El tercer punto importante es la seguridad eterna de la salvación para todo aquel que ha sido justificado. Pablo dice, si habéis sido justificados por gracia, por medio de la fe, ahora nadie puede ser desjustificado. El creyente va a perseverar por siempre, porque la salvación depende de Dios, no de ti ni de mí. Y, por último, también desarrolla la elección de Dios. La elección de Dios. La salvación no es de los judíos, como estos creían, de forma muy exclusivista, sino que también es de los gentiles, es decir, de todo pueblo, de todo tribu y de toda nación. De paso, a esto se refiere la Biblia cuando en varios pasajes dice Dios no hace acepción de personas. Exactamente, no que a Dios haya escogido que Dios no haya escogido a quien haya de ser salvo, sino que la salvación es de todo aquel que haya escogido a Dios desde antes de la fundación del mundo por su soberanía y misericordia para creer en la obra de redención de Cristo. Pero no es por los judíos, no es por ser hombre, por ser mujer, por ser alto, por ser guapo. Dios no hace acepción de personas. Ese es el sentido. Y estos 4 puntos son la columna vertebral de la epístola a los romanos. Estos 4 puntos. El Evangelio, como hemos dicho. Por lo tanto, ahora Pablo va a explicarnos a los creyentes, por eso la siguiente palabra que escribe es hermanos, dice así que hermanos, nos va a explicar de qué manera debe vivir un cristiano por consecuencia o como resultado de la nueva vida creada en él y la salvación eterna que Dios ya le ha regalado por su misericordia. Cómo va a vivir, cómo debe vivir un cristiano por todo esto. Y esta es la siguiente frase de Pablo. Ruego por las misericordias de Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice esto no es un simple chascarrillo como lo escuchamos tantas veces por ahí, ¿verdad? Incluso de incrédulo. Cuando dicen, por el amor de Dios, no sé qué. No, por el amor de Dios no lo dice en ese sentido, por la misericordia de Dios. Ese sentido lo dicen simplemente como por favor, ¿no? Como para ser más vehemente a la hora de expresar algo. Cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, está diciendo que lo que va a rogar a continuación que hagamos, lo haremos debido a la misericordia de Dios que Dios ha tenido con nosotros al salvarnos. Por eso dice por las misericordias de Dios. La nueva traducción viviente, una traducción más moderna de la Biblia, lo explica así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entonces, después de explicar en los 11 primeros capítulos las misericordias de Dios, que estamos diciendo, en la salvación, perdón de pecados, justificación por la fe sola, seguridad eterna de la salvación, etc., Pablo va a rogar a los hermanos una serie de cosas. Y empieza con 2 exhortaciones muy claras y que tienen que nacer de una vida nueva, de una criatura en Cristo, de alguien que espiritualmente ha experimentado esa salvación, ese nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a exponer a continuación en 2 encabezados. El primer encabezado se llama una vida de adoración y el segundo encabezado dice no os adaptéis a este mundo. Así que, sin más, empezamos con el primer encabezado, una vida de adoración, una vida de adoración. ¿Pero qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno, en primer lugar, vamos a ver 3 puntos que no son adoración. Vamos a ver 3 puntos que no son adoración. Adoración no es cantar canciones o coritos. Hermanos, eso no es adoración. Es verdad que cantarle al Señor
su enorme grandeza, cantar sobre nuestra común salvación, cantar el Evangelio, cantar la palabra de Dios, es una forma de adoración. Es una de las manifestaciones de la adoración del creyente. Pero cantar no es un sinónimo de adoración. Y menos las canciones que se cantan en muchas iglesias, que están centradas en el hombre y no en Dios, ¿verdad? Así que cantar es una forma de adorar, pero no es en sí mismo adoración. Desgraciadamente, también en muchos sitios dicen, ahora vamos a entrar al tiempo de adoración, refiriéndose a la música. No, el tiempo de adoración es toda nuestra vida. Eso en todo caso es el tiempo de alabanza, el tiempo de cánticos al Señor. Así que no es en sí mismo cantar, adorar. En segundo lugar, la adoración o adoración no es la acción de orar. Orar no es adorar. Orar no es adorar. También es verdad que orar al Señor es una parte totalmente necesaria y esencial para el creyente y que también podemos y debemos exaltarle hasta lo sumo en oración, tanto de forma privada como de forma congregacional. Pero aunque orar es otra manifestación de la adoración del creyente, tampoco es un sinónimo de adorar. Es decir, cuando oro estoy adorando y cuando no oro no estoy adorando. A eso me refiero. Desgraciadamente es que hay hermanos que entienden estas cosas así. Adorar no es sinónimo de orar, ni orar es sinónimo de adorar. Orar es una parte de nuestra vida de adoración. Y por último, adoración no es ayunar o hacer cualquier sacrificio para intentar agradar a Dios. Desgraciadamente, otra corriente muy común en iglesias evangélicas es entender que cuando más te sacrifiques o aflijas tu cuerpo, más agradas al Señor. Hay muchas iglesias así. Y es algo totalmente erróneo, antibíblico y muy peligroso. Este punto daría para 3 o 4 sermones, pero bueno, para explicarlo brevemente, este es el pensamiento del legalismo. El legalismo, que tras una apariencia de piedad, una de sus tramas ocultas es el intento de negociar con Dios. Intentan negociar con Dios los legalistas. Es decir, por ejemplo, Señor, voy a ayunar 3 días para que me otorgues cierto don, el don que sea. O incluso por razones de cierto modo leales, como ayunar por otra persona por su salvación, por ejemplo. Pero, aunque sea leal, ¿estamos intentando negociar con Dios? Esto es totalmente antibíblico. Esta forma de ayunar es totalmente antibíblico. Dios no negocia, Dios es soberano. Dios no negocia con nadie. Él nos dice en su palabra, sean conocidas vuestras peticiones o nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. No dice negociad conmigo y depende de lo que me deis, yo os lo puedo dar. No. Dice, rogadme y yo os lo daré. Una cosa diferente es que un hermano, una hermana, quiera o busque un periodo de acercamiento al Señor en oración. Durante este periodo no quiera mezclarse con nada por no ser estorbado y se abstenga incluso del alimento. Es una acción espiritual que le lleva a abstenerse de alimento por una causa espiritual, por una razón espiritual, no por conseguir nada. Es diferente. Normalmente en la Biblia casi siempre es así. Casi siempre, en todas las veces que vemos ayunos, son por duelo, son por un fallecimiento, por tener el alma afligida delante del Señor, por algún acontecimiento desgraciado que te lleva a no pensar ni en el alimento. Si nos fijamos, los ayunos de la Biblia son así. O porque, en el caso de Nínive, porque Dios va a destruir el mundo, la ciudad, como era conocida, evidentemente era un duelo y un arrepentimiento. Pero no es que haya ningún tipo de poder en ayunar o porque Dios se vaya a sorprender con nosotros. ¡Wow! ¡Qué bueno es mi hijo que ha ayunado 3 días! Es impresionante. Me ha dejado... No, eso es absurdo. Sino por buscar consuelo o estar concentrado en la oración en comunión con el Señor. Ese es el ayuno.
el ayuno bíblico, el ayuno espiritual. Pero eso no es adorar, eso no es adoración tampoco. Esa es otra manifestación de la adoración. Pero tampoco es sinónimo de adorar, como decimos. Pero bueno, entonces, ¿qué es adorar? Vamos a ver ya lo que sí es adorar. Ya hemos visto tres funciones o tres cosas que no son adorar. Ahora vamos a ver lo que sí es adoración. Lo que sí definen lo que es adoración. En primer lugar, vamos a ver 4 aspectos. En primer lugar, la adoración es la forma de vida que tiene el cristiano, cuyo objetivo es parecerse cada día más a Cristo, que tiene como corona la santificación del creyente. Lo voy a repetir porque es un poquito largo. La adoración es la forma de vida que tiene el cristiano, cuyo objetivo es parecerse cada día más a Cristo y que tiene como corona la santificación del creyente. En el versículo 1, Pablo nos lo está diciendo y rogando que lo hagamos. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la traducción Reina Valera contemporánea, esta frase se expresa de la siguiente manera: que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. En segundo lugar, la adoración es hacer todo para la gloria de Dios. Es hacer todo para la gloria de Dios. La adoración es vivir para la gloria de Dios, no solo en la iglesia, sino en todas partes. No solo en tu tiempo de oración, no solo cantando para Dios, no solo tocando un instrumento. En todo momento vivimos para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. En tercer lugar, adorar es darle tu vida a Cristo porque Cristo dio su vida en tu lugar. Darle tu vida a Cristo porque Cristo dio su vida en tu lugar. Pero no como si fuésemos a devolverle el favor. Ya no te debo nada, Señor. No es eso. Sino que el creyente le ha sido revelada la gloria de Cristo y sabe que Cristo es digno de toda adoración. Él es digno. Cristo es la única razón por la que vive un creyente. Porque Él es digno y el creyente lo sabe. Él es digno y el no creyente no lo sabe, pero sigue siendo digno. Y no solo eso, sino que el creyente sabe que su vida le pertenece a Cristo. Su vida le pertenece a Cristo. Todas las vidas de todos los seres le pertenecen a Él, porque Él es Dios. Pero el cristiano lo sabe y lo reconoce. El incrédulo cree que es dueño de su vida. Pero el creyente sabe que su vida no es suya, es de Cristo. Es una evidencia del verdadero creyente reconocer que tu vida no es tuya, es de Él, es de Jesucristo. Eso es una evidencia. Si te dices ser creyente, pero piensas como esas frases hechas que se dicen por ahí, que tu vida es tuya, o que la vida es corta y hay que vivirla, hay que aprovecharla, o disfruta ahora, porque eso es lo que te vas a llevar. Esas frases se han oído bastante, ¿no? Si piensas así, examínate, porque probablemente creas que estás en Cristo, pero estés en tu orgullo y no en Cristo. Tu vida no es tuya si tú estás en Cristo. No, si no lo estás, tampoco es tuya. Pero si no lo estás, no lo sabes aún. Si lo está, cuando lo estés, lo sabrás. Dice, engañoso en gran manera es el corazón del hombre, dice Jeremías. Y de él salen todos nuestros pecados, como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que cuídate y no te engañe tu propio corazón, que es más peligroso que cualquier otra persona. Mira tus anhelos, tus pensamientos, tus gustos, lo que tú buscas en esta vida. En cuarto lugar, adorarle es vivir como Él le agrada. Adorarle es vivir como Él le agrada. Pensar como Él le agrada. Hablar como Él le agrada. Vestir como Él le agrada. Trabajar como Él le agrada. Tratar a tu esposa o esposo como Él le agrada. A los hermanos, a la familia, a los vecinos, a todos como Él le agrada.
Pero lo hacemos por amor y agradecimiento por su infinita misericordia con nosotros, no para conseguir algo de Él. ¿Vale? Adorarle es vivir como Él le agrada, pero no para conseguir nada de Él. Ahí entra un poco también el legalismo, ¿vale? Un poquito más sutil que lo que hemos hablado antes. Es más, solo los verdaderos creyentes están capacitados para adorarle en espíritu y en verdad. Porque el espíritu les ha transformado, dándoles nuevas voluntades, anhelos, afectos y metas. Los incrédulos pueden adorarle también. Pasó en la entrada triunfal del Señor Jesús cuando llegó a Jerusalén, como vemos en Mateo 21, 8 y 9. Dice, lo voy a leer, no hace falta que lo busquéis. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ellos gritaban, estaban emocionadísimos adorando al Señor. Pero estos que gritaban en adoración y alabanza al Señor son los mismos que unos días más tarde gritarían, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Son los mismos. Son los mismos. Y son los mismos que pidieron el indulto de Barrabás, un asesino, en lugar de el indulto de Jesús. Sin embargo, Cristo también aceptó esa adoración. ¿Por qué? Si no, son incrédulos. La inmensa mayoría, habría unos poquitos que fueran de verdad, pero la inmensa mayoría eran incrédulos. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, porque Él es digno de toda adoración, porque Él es digno de que le adoren hasta las piedras. Y Él recibe la adoración porque Él está por encima de esas personas, evidentemente. Hermanos, Él lo quiere todo de nosotros. Por eso dice Pablo en nuestro texto, que presentéis vuestros cuerpos. No dice que entregues tu corazón. Dice que entregues todo tu cuerpo, tu corazón también, pero tu cuerpo. Dicen muchos que se hacen llamar hermanos, que son cristianos porque un día invitaron a Jesús a entrar en su corazón. ¿Vale? Y por eso son cristianos. Cosa que no está en la Biblia en ninguna parte. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Si alguien lo encuentra, que me lo diga, por favor. Dice que invitaron a Jesús a entrar en su corazón. Sin embargo, ellos siguen viviendo una vida mundana, en pecado, y encima si les dices que están mal, te dicen, tú no me juzgues, Dios conoce mi corazón. Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Eso te dicen este tipo de personas. Pero la realidad es que la Biblia dice que lo que haces con tu cuerpo y cómo te comportas y cómo vives es un reflejo o una evidencia de lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, sí debemos juzgarnos entre nosotros, a la luz de la Biblia. Solo la forma de hablar y los temas de los que hablan les delatan, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y solo escuchándoles hablar, no digo todos, como siempre, no estoy generalizando, pero en general hay una corriente muy grande de este tipo de personas que se dicen hermanos, pero siguen sus vidas igual, no han cambiado nada. Dice, Dios me ha salvado. Dios me ha salvado. Dios, ¿de qué te ha salvado Dios? Si sigues igual, sigue tu vida igual. Si tu corazón está lleno de Dios, tu boca hablará de Dios. Pero si tu corazón está lleno de engaño, tu boca hablará engaño. Es así. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si tu corazón ya le pertenece a Dios, todo tu cuerpo y todo tu ser se lo entregarás a Él. Es algo que va en el paquete. Esta es la verdadera adoración. Esta es la verdadera adoración. Pero Pablo no dice solamente que entreguemos nuestros cuerpos en adoración. También nos dice 3 maneras en que debemos entregarnos a Dios. Nos dice que debemos entregarnos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo.
Esto no quiere decir que sacrifiquemos nuestra vida ni mortifiquemos nuestro cuerpo. Mortificamos nuestro pecado, no nuestro cuerpo. ¿Vale? No quiere decir que sacrifiquemos nuestra vida. Los judíos en el Antiguo Testamento ofrecían a Dios sacrificios de animales. Eran animales que los tenían que sacrificar primero fuera, en el atrio, y después ofrecían en el altar al animal muerto, después de rociar su sangre y lo quemaban. Esos eran los sacrificios, básicamente, que hacían los judíos. Así que Pablo aquí está diciendo, no, ya no ofrezcan más sacrificios muertos al Señor. Ofrézcanse ustedes mismos al Señor, dándole su vida, estando vivos, dándole su vida. En sacrificio vivo significa que entreguemos al Señor todos los aspectos de nuestra vida para Él. Que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, para Él delante de Cristo. Es más, en el idioma bíblico original, lo que se traduce al español como vivo, en realidad es viviendo. Es en ese tiempo verbal que está escrito en el original, viviendo. Es un presente continuo, es decir, que estemos viviendo la vida para Él, no que dejemos de vivir la vida para Él. Es muy diferente. Que estemos viviendo la vida para Él, no que dejemos de vivir la vida para Él. Ahí tenéis reflexión. Que todos los ámbitos de nuestra vida estén gobernados por la palabra de Dios. Nuestro hogar, gobernado por la palabra y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestro trabajo, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestro matrimonio, quien esté casado, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. La educación de nuestros hijos, gobernada y en obediencia a la palabra de Dios, no a la del Estado, por supuesto, a la palabra de Dios. Nuestro servicio en la iglesia local, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra relación con los incrédulos, gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. Todo nuestro ser tiene que estar gobernado y en obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener siempre preferencia ante nuestra forma de ver las cosas. Entregarse en sacrificio vivo significa que le tengamos en cuenta a Él en primer lugar, en todo. Por ejemplo, cuando vayamos a hacer algo, que pensemos, ¿le gustará al Señor que yo haga esto? ¿Él estará de acuerdo? Voy a la palabra, a ver. O le gustará al Señor cuando vamos a entrar en algún sitio, ¿no? Lo que sea. Analizar, ¿le gustará al Señor que yo entre aquí, en realidad? O cuando estemos navegando por Internet. ¿Le gustará al Señor que yo entre en esta página? ¿O que yo haga clic aquí? O a lo mejor no es apropiado. Hermano, si tú dices que amas a Dios y que te ha salvado y tú quieres agradar a Dios y esto solo lo podemos hacer si conocemos a Dios, evidentemente. Y solo podemos conocer a Dios por medio de oír, leer, meditar, estudiar y aplicar su palabra, en medio de una relación sincera y no rutinaria. Y en dependencia del Espíritu Santo, por supuesto. En segundo lugar, Pablo nos indica otro aspecto de cómo debe ser nuestro sacrificio a Dios, el sacrificio santo, hemos visto qué significa en sacrificio vivo, ahora en sacrificio santo. Cuando escuchamos la palabra santo o santidad, automáticamente muchas personas la relacionan con tristeza, con amargura, ¿verdad? Nos vienen a la cabeza imágenes de convento, de clausura, de monjas andando descalzas, calladas, cosas así, ¿no? Sotanas muy largas, negras, todo muy oscuro, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Esto es debido a nuestra tradición que tenemos aquí en este país, religiosa católico-romana, que distorsionan y malinterpretan totalmente lo que significa santidad, como toda la Biblia. La palabra santo significa apartado, separado. Y esto es lo que los católicos romanos interpretan y aplican mal, porque ellos, los que son más religiosos, los que tienen un ministerio, no el pañolito de a pie, como se suele decir, se apartan de todo y se encierran y se aíslan, y esto está muy lejos de lo que Dios quiere de nosotros.
al mandarnos que seamos santos. Ya que si nos apartamos de esa manera del mundo, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión? Si no nos estamos reuniendo con los incrédulos, ¿verdad? Dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura, dijo el Señor en la gran comisión. ¿Cómo se puede predicar a las personas si no te relacionas con ellas? Es imposible. Así que no, ese no es el sentido de separarse o apartarse que se refiere el Señor. El sentido real es separarse del pecado, de cualquier cosa que nos pueda tentar a pecar, de inmoralidad, de cosas que no nos convienen siendo hijos de Dios. El sentido de santidad que se refiere Pablo aquí es un sentido de pureza, separarnos de lo podrido, pureza. No participar con los incrédulos en sus tramos oscuras, ni en sus luchas terrenales. Tenemos que estar con ellos, pero no participar con ellos en ciertas cosas, ya que su mirada está puesta en las cosas del mundo. Y nosotros tenemos la mirada puesta en las cosas de Dios. Ellos tienen una patria terrenal y nosotros vamos a una patria celestial. En Efesios 2 dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando a los creyentes. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, los creyentes convivimos con los incrédulos, amamos a los incrédulos y, por supuesto, predicamos a los incrédulos. Trabajamos con ellos, reímos con ellos y lloramos con ellos, pero no participamos con ellos en sus obras mundanas porque ya no podemos ni queremos participar, porque ya nosotros somos otra persona. En este sentido es que el creyente debe andar en santidad o separación. Y no es motivo de tristeza, sino que muy al contrario es bienaventurado. Bienaventurado, ¿os acordáis? Es felicísimo. El verdadero creyente se deleita en su vida de santidad, que es algo progresivo desde que se convierte. Está la santidad, cuando nos convertimos somos santos, ya justificados delante de Dios, pero estamos en un proceso de parecernos cada día más al Señor. El verdadero creyente se deleita en eso. Y vamos viendo cómo cada vez nos alejamos más del pecado, pero a la vez nos vemos más pecadores. Es algo que, ¿verdad? Cuanto más en santidad andamos, más pecadores nos vemos. Es algo que no podemos comprender bien. Y estamos unidos a Dios en nuestra forma de pensar y vivir, en nuestra total dependencia de Él. Por esto último es imposible alcanzar la salvación a causa de ser muy santo o por hacer buenas obras, como predican los católicos, como hemos dicho, los católicos romanos. Y muchos otros, llamados evangélicos también, predican esto. Que lo disfrazan de gracia, pero ponen cargas a personas incrédulas que llegan a sus iglesias con otras cargas de este mundo y les hacen pensar que si hacen ciertas cosas, visten de cierto modo y hacen un montón de actividades para su obra, van a ir al cielo. Y además, Dios les va a bendecir sus vidas aquí en la tierra. Estos son los legalistas, lo que hemos dicho, los legalistas. Y el demoníaco mal llamado evangelio de la prosperidad. Mal llamado evangelio, porque eso no, evidentemente no es el evangelio. La vida de un cristiano
desde el día en que Dios le salvó, la podemos ilustrar también como el nacimiento y el crecimiento de un árbol frutal, un gran árbol frutal, que nace de una pequeña semilla plantada bajo la tierra, ¿verdad? La semilla va creciendo y cada día se va pareciendo más a su papá árbol lleno de frutas. Es un proceso lento, empieza por un pequeño tallito que sale de la tierra, pero si realmente tiene la semilla correcta se convertirá en un gran árbol frutal. Algunos árboles crecen más que otros dan más fruta que otros y de mejor calidad. Otros crían más ramas y hojas que otros, pero al final todos son árboles frutales. Pero lo que está claro es que desde que esa semilla murió y salió el primer tallo, ya había pasado a ser un árbol frutal. Igual nosotros, desde que el Evangelio nos transforma, nos mata juntamente con Cristo, pero nos resucita también juntamente con Cristo, ya como una creación nueva que lleva su simiente. Somos muertos y somos vivos en Él. El tercer aspecto que debemos entregarnos a Dios, dice, en un sacrificio agradable a Dios. Sacrificio agradable a Dios. Este tercer aspecto realmente es consecuencia de los otros dos. Si nos entregamos a Dios en sacrificio vivo, como hemos dicho, vivimos para Él, y santo, nos separamos del pecado, estaremos viviendo de una forma que a Dios le agrada. Y como sigue el versículo 1, este es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? Como dice la Reina Valera contemporánea, dice verdadera adoración, lo hemos leído antes. Culto racional es verdadera adoración. Pero nuestra adoración debe ser racional, es decir, que provenga de nuestra razón y entendimiento. Esa es la verdadera adoración. Así, ahí nace la verdadera adoración. La palabra en el idioma original que se traduce aquí como racional es la palabra lógicos. Sí, esa palabra, lógicos. Cuando decimos que algo es lógico, ¿verdad? Decimos que algo es de cajón, algo es de cabeza. Pues esa misma palabra es un culto lógico, es una adoración lógica. La lógica debe prevalecer en nuestra adoración. De ahí nace. El Espíritu Santo comienza su obra en nosotros por medio de nuestro entendimiento racional o mental o lógico del Evangelio, no por medio de emociones. El Evangelio empieza con el entendimiento y luego sí va a las emociones, evidentemente. Como alguien dijo, Cristo vino a quitar tu pecado, no tu cerebro. Cristo vino a quitar tu pecado, no tu cerebro. Y esto nos lleva al segundo encabezado. No os adaptéis a este mundo. No os adaptéis a este mundo. Leamos de nuevo el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar, hay que aclarar la palabra siglo. Es que es muy importante el significado de las palabras, porque en cada contexto significa una cosa. Por ejemplo, aquí la palabra siglo es usada de una manera que en otros sitios de la Biblia significa otra cosa totalmente diferente. Entonces, la palabra siglo aquí no significa, evidentemente, un periodo de tiempo de 100 años. No significa eso. La palabra siglo tiene varios significados, como decimos, que se entienden según el contexto en el que se encuentra. Por ejemplo, en algunos casos significa vida, en cuanto a esta vida o la vida venidera. Este siglo o el siglo venidero, esta vida aquí terrenal o la vida venidera ya que será también aquí en la tierra, pero ya la tierra regenerada. Entonces, lo vemos en Lucas capítulo 20, que Jesús les dijo, a los hijos de este siglo, de esta vida, se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, aquella vida, la vida eterna, a la que se refiere el Señor, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento.
Entonces aquí vemos un ejemplo de esta vida y la vida eterna, dicho como siglo. En otros casos, como en el texto nuestro de hoy, significa mundo. Mundo. Aquí en nuestro texto, siglo significa mundo. Pero mundo no en el sentido de físico de la bola del mundo, sino en el sentido de sistema de pecado, del sistema que gobierna este mundo, sistema caído, ¿verdad? El estilo de vida pecaminoso. Como dice en 2 Corintios 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí vemos cómo se refiere a este siglo como este mundo de pecado que está gobernado por el diablo. Por tanto, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no os amoldéis al pecado y las costumbres de esta vida. No viváis según el patrón de este mundo pecaminoso. No viváis según ese patrón. Nos dice, ya no sois renacuajos, sois ranas. Vuestra naturaleza ha cambiado. No vayáis ya al estanque podrido de pecado. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente. El gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Cuidaos de formaros planes para la felicidad como si estuviera en las cosas de este mundo que pronto pasan. No caigáis en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación, hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser piadoso es presentarnos a Dios. Hermanos, sabemos que los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sabemos que estamos aquí de paso. Y por eso Pablo les escribe a los romanos aquí, y de paso a todos los creyentes, evidentemente, que no nos adaptemos a un mundo y a una vida corrupta que no es la nuestra. No nos pertenece, nosotros no pertenecemos aquí. El apóstol Pablo, dice Juan en su primera carta, no améis este mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. Cuando el apóstol Pablo nos está diciendo no os conforméis a este siglo, es el mensaje equivalente al que nos da el apóstol Juan en el versículo 16 que hemos leído. No sigáis los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No os amoldéis a este mundo, no os adaptéis a las costumbres, deseos y pasiones carnales de este mundo. No defendáis cosas terrenales, defended las causas celestiales. No perdamos energía en ciertas cosas. Nosotros decimos, pero Pablo, ¿qué hacemos entonces si estamos en este mundo, estamos viviendo aquí? Es un mundo caído, sí, pero estamos aquí. ¿Cómo podemos estar aquí sin acomodarnos, sin amoldarnos a las costumbres de aquí? Y nos contesta Pablo diciendo en el versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está la palabra que se traduce como transformaos. En el original es la palabra metamorfo, en el griego original, metamorfo. Transformaos, de la que se deriva la palabra metamorfosis, la conversión del renacuajo a la rana. Metamorfosis, metamorfo. Además, aunque se traduzca como transformaos, aquí la forma verbal en el original realmente es sed transformados. Sed transformados, como algo continuo en el creyente y con un sentido de algo o alguien externo que entra en la ecuación. Sed transformados. Hay una frase de Paul Washer
que circula por ahí por internet, que dice: la señal de una genuina obra de Dios en tu vida es que empiezas a odiar el pecado que antes amabas y a amar la justicia que antes ignorabas. Es decir, nace de un corazón nuevo. No es por hacer cosas, es la motivación por la que hacemos las cosas. Y ahí es donde comienza nuestra transformación en nuestros deseos y emociones, realmente. Ahí es donde se ve. La transformación de nuestro entendimiento por la palabra hace que nuestras emociones sean transformadas a la piedad, nunca al revés. Primero el entendimiento, y eso nos hace que nuestras emociones sean transformadas también, nunca al revés. Hermanos, es Dios el que hace la obra en nosotros y nos impulsa a la vida que a Él le agrada. Él nos impulsa, aunque es una lucha terrible, pero Él nos impulsa como el Espíritu. Cuando el Señor fue al desierto después de ser bautizado, dice que el Espíritu, la palabra original también, dice que el Espíritu le impulsó al desierto. Era como que le llevaba, como si le llevara, entre comillas, a la fuerza, le impulsó. Bueno, pues el Espíritu en el verdadero creyente hace lo mismo, nos impulsa a vivir para Él, aunque sea una lucha. Dios hace que seamos transformados en otra criatura y que por medio del entendimiento de su palabra sigamos siendo transformados. Nos ha transformado y nos sigue transformando cada día. También nos dice en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, la instrucción que Pablo nos está dando aquí en Efesios 4 y en Romanos 12 es la misma que nos da en Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es la misma instrucción. Y esta instrucción, sed llenos del Espíritu, es que seamos llenos de la palabra. No hay otra forma. Perdón. Que seamos llenos de la palabra. Nos saturemos de la palabra. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de entender la voluntad de Dios, que solo puede ser entendida por medio de su palabra. Hemos dicho, es la única manera de ser transformados. Poco a poco, ¿verdad? Conforme a la imagen de Jesús. Cuando dice sed llenos del Espíritu en Efesios, es un imperativo para que todos los creyentes seamos llenos del Espíritu. No es un indicativo, es un imperativo. Un imperativo quiere decir un mandamiento. Es un mandamiento de Dios, que seamos llenos del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos a nosotros mismos del Espíritu? Porque dice, como decimos, sed lleno, una orden. Sed llenos del Espíritu. No dice pedid que el Espíritu os llene. Dice sed llenos. No digo que eso esté mal, pero no dice eso la palabra. Dice, os mando que seáis llenos del Espíritu. La única forma que tenemos de llenarnos del Espíritu es conociéndole. Conociendo su voluntad, conociendo sus mandamientos y llenándonos de su palabra. El Espíritu es el que escribió la palabra. Hermano, hermana, lee la palabra, medita la palabra, escucha la palabra, canta la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra y pone en práctica la enseñanza de la palabra. La palabra de Dios. Es la única forma de ser renovados día a día conforme a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. El Espíritu Santo aplica en nosotros día a día las enseñanzas que vamos entendiendo de la palabra de Dios. Y las entendemos porque Él nos da entendimiento por medio también de leer y escuchar la palabra de Dios. Nos fortalece contra el pecado, nos capacita para las buenas obras que Dios ya preparó. Porque somos hechura suya, dice en Efesios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, ¿cuáles son? Las buenas obras son guardar los mandamientos de Dios. Esas son las buenas obras del creyente. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice la Reina Valera. Pero en el idioma original esta palabra está en futuro activo indicativo, no en imperativo. Es decir, aquí no está en imperativo. Sed llenos del Espíritu sí era imperativo. Aquí no es imperativo. Por eso se entiende mejor la forma, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Guardaréis mis mandamientos. Jesús en esta frase está dando una información, diciendo que eso será así. No es un imperativo, es decir, no un mandato, como se podría malentender leyendo guardad mis mandamientos. Ahí sería como un mandato. No, está informando, dice, si sois míos, vosotros guardaréis mis mandamientos. Y así conoceréis al que es mío y al que no lo es, al que guarda mis mandamientos. Y ese es nuestro deleite, conocerle cada día más y guardar sus mandamientos. Como dice en 1 de Juan, capítulo 5, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya para terminar, si tú estás en Cristo, te esforzarás por ser lleno del Espíritu, por no conformarte a este mundo, por no seguir los deseos engañosos de la carne. Pero cuando digo que te esforzarás, no es un esfuerzo en aflicción, como entendemos, voy a picar piedra, no es un esfuerzo así. Es un gozo. Si tú te dices que eres cristiano y para ti no es un gozo parecerte cada día más a Cristo, acércate a Él y confiésale tus pecados. Es un esfuerzo deleitoso, glorioso y maravilloso. Es una lucha, hermano. Sabemos que es una lucha, no es fácil. Todavía el pecado está con nosotros, estamos en este cuerpo. Pero el cristiano se deleita en la santidad. En forma general, se deleita en la santidad. Además, sabemos que no viene de nosotros, sabemos que viene de Él. Esa transformación viene de Él. Él nos está conformando, Él nos está convirtiendo en Él. Es increíble. Dios nos está convirtiendo poco a poco en Él. A su semejanza. No digo que vayamos a ser dioses, no me malinterpretéis. Digo que poco a poco nos vamos a convertir en semejantes a Él, no en Él mismo, en semejantes a Él, en la misma esencia. El creyente se deleita en su búsqueda de la santidad y se goza en parecerse cada día más a Jesús y cada día repudia y rechaza más las costumbres de este mundo, las formas caídas. El creyente ya no es quien era, porque Dios ha transformado su naturaleza espiritual y esta transformación hace que sus deseos y afectos sean conforme a Dios y su palabra. Cada día más, y se va separando de las cosas pecaminosas de este mundo y se va pareciendo cada día más a Jesús. Y eso es la santidad. El creyente aplica la palabra de Dios a todo en su vida, a todo, porque sabe que en ella está la verdadera sabiduría. No en sus convicciones morales, no en su inteligencia, no en su prudencia. En la palabra de Dios está la sabiduría. Pero si todo esto que hemos estado hablando te sienta como una carga, no como una delicia, si crees que, como hemos dicho antes, que tú tienes tu vida, pero vas a la iglesia, lees la Biblia, cantas coritos para agradar a Dios, a tu manera, claro, no a la de Dios. ¿Crees tú que estás agradando a Dios? Ven a Cristo. Ven a Cristo porque no estás en Cristo. A Cristo no se le puede dar una parte de tu vida. Eso no existe, es simplemente imposible. Si tú estás en Cristo,
le das toda tu vida, tus pensamientos, todo lo que haces, ves y oyes es en dependencia de Él. Aquí predico desde aquí atrás en primer lugar. No estoy diciendo que yo sea santo, al contrario. No hay una vida cristiana y una vida secular o mundana. Eso no existe, porque el misterio está aquí, no está fuera de nosotros, está en nosotros. O somos cristianos o somos mundanos, no somos las dos cosas. No existe eso de, bueno, sí, yo soy cristiano, pero hay que vivir el día a día. Para separar en ti mismo dos clases de vida. Con esa intención. Vivimos el día a día, claro. Claro que vivimos el día a día. Pero a la forma cristiana. No una parte de la forma mundana y otra parte de la forma cristiana. Claro que vivimos el día a día. Nosotros no somos raros en ese sentido. Somos personas normales, trabajamos, convivimos, ¿no? Pero a la forma cristiana, no a la forma mundana. Y si estás así, o si eres una persona que nunca ha ido a la iglesia, nunca ha leído ni escuchado la palabra de Dios, y estás viviendo una vida vana que crees que te agrada, pero en realidad sientes un vacío que no se llena con nada, ese vacío es tu separación de Dios. No puede ser llenado con otra cosa. Solo Dios puede llenar ese vacío. Solo Dios. Ven a Cristo y arrepiéntete. Cristo es el verdadero y único sacrificio agradable a Dios. Y si acudes a Él, Cristo irá a formar parte de ti y seréis uno. De esa manera, tú pasarás también a ser agradable a Dios, porque Él es agradable a Dios. Por causa de Cristo, no por causa tuya. Nosotros podemos ser agradables a Dios por causa de Cristo que está en nosotros, no por causa nuestra. Acude a Él no te echará fuera. Si tú te entregas de verdad a Él, reconociendo que tus pecados son impagables por ti ante Dios, que solo Dios en la persona de Jesucristo podía pagar esa deuda viniendo a este mundo hecho carne, viviendo una vida perfecta, Él sí, una vida perfecta de santidad en tu lugar, en la que tú deberías vivir, y no puedes, es imposible. Y Él la vivió, y luego muriendo en una cruz como un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, para pagar por todos tus pecados. Si entiendes eso, oye, acude a Cristo, porque Él murió por ti. Él murió por ti y te ha perdonado, y nunca te echará fuera. Nunca te echará fuera. Vamos a orar.